a través de la visión o de los escritos que han dejado discípulos suyos más o menos próximos. Por lo tanto, hay que interpretarlo a través de los escritos de sus discípulos, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Jesús nos encontramos con un problema añadido, que los primeros escritos no son inmediatamente anteriores a su muerte, como puede ocurrir en el caso de Sócrates con Platón o Jenofonte, y segundo, que todos los escritos primitivos están en una lengua distinta de aquella de la que se sirvió Jesús de Nazaret, que hablaba el arameo galilaico de Galilea, y sin embargo todos los escritos primitivos, la mayor parte de ellos y todos los del Nuevo Testamento, están, como sabemos, en griego. Dos lenguas de naturaleza y origen totalmente distinto. Y hay que tener en cuenta, aparte de esto, que aunque los discípulos que hablan sobre Jesús no hubiesen sido testigos directos, porque el más próximo es San Pablo y San Pablo no conoció a Jesús, los escritores que hablaron sobre Jesús, sus enseñanzas y su vida, vivían inmersos en una rica tradición oral que se había ido transmitiendo oralmente desde la muerte de Jesús, y en esta tradición se transmitía con fe, con veneración, cosas, dichos, hechos que Jesús había, dichos y hechos de Jesús. De esta forma podemos decir que surgieron o que nos encontramos diversas representaciones de Jesús. Podríamos hablar de una pluralidad de imágenes o de rostros de Jesús, algunos de los cuales son semejantes, otros difieren parcial o totalmente. Quizá esto hubiera sucedido en menor medida si Jesús hubiese dejado sus mensajes personalmente por escrito. Por ello, una pregunta fundamental que nos hacemos los historiadores es: ¿aquello que Jesús dijo tuvo el mismo significado que para las generaciones sucesivas que lo transmitieron y lo interpretaron? Esta respuesta solo la podemos dar intentando reconstruir de una manera histórica y con los métodos de la filología aplicada al mundo antiguo cómo sus palabras fueron comprendidas y las modalidades en que fueron transmitidas. Podemos decir que la enseñanza principal de Jesús son los famosos dichos, los logoi, pequeñas sentencias, que están contenidas en lo que se denomina en lenguaje científico la fuente Q, es decir, una serie de dichos recogidos por los 3 evangelios sinópticos, y después un evangelio descubierto hace poco tiempo, el evangelio de Tomás, que es simplemente una colección de 103 dichos de Jesús atribuidos a Jesús sin ningún elemento narrativo, mientras que la fuente Q o los dichos de Jesús en los evangelios están insertos dentro de una narración. Pero incluso los evangelios, que después recibirán la condición de canónicos, como digo, insertaron todas las palabras, discursos, dichos de Jesús en un cuadro de estructuras narrativas. Por lo tanto, de cada uno surge de alguna manera una imagen diferente de Jesús. Algunos estudiosos prefieren hablar del Jesús de Marcos, el Jesús de Mateo, el Jesús de Lucas, y no digamos el Jesús de Juan, que es muy diferente del de los sinópticos. E incluso se puede hablar, y se hablará el Jesús de Pablo o el de Santiago, porque incluso también estos autores, Pablo y Santiago, el menor de las epístolas, se sirven ampliamente de las palabras de Jesús, aunque muchas veces no le citan. Y se sirven para enriquecer su discurso teológico. Se basan en palabras de Jesús, aunque muchas veces no las citan. Y es labor del historiador o del analista reconstruir aquellas palabras que se pueden atribuir a Jesús sin que sean atribuidas expresamente a él. De esta forma se fueron constituyendo, pues, desde los primeros tiempos, digamos, desde mediados del siglo I, desde los 20-30 años posteriores a la muerte de Jesús, diversas interpretaciones o llamamos síntesis teológicas en las que muchas veces da la impresión de que no cuentan tanto las palabras propiamente dichas por Jesús como el discurso moral, teológico y religioso más o menos sistematizado de los que la reproducen
para adaptarse a las diversas circunstancias en que se desarrollan las vidas de las comunidades donde surgen y se difunden estos escritos. Sabemos que hay comunidades de ambiente judaico, de ambiente grecorromano, de ambiente siriaco, etc. Por ello parece lícito hablar para la primera etapa del cristianismo no de un cristianismo único o unitario, sino de diversos cristianismos, en función de las interpretaciones que dan los autores de las fuentes más antiguas sobre la persona y los dichos y las enseñanzas de Jesús. Con el paso del tiempo, estas diversas comunidades o iglesias, o si se quiere, el cristianismo que se impuso de una manera mayoritaria, fueron eligiéndose, seleccionando entre algunos de los primeros escritos existentes, o entre los diversos evangelios existentes, aquellos que se convirtieron junto fundamentalmente, aunque no exclusivamente con las epístolas de San Pablo, en lo que pasará a ser a partir del siglo II la fuente primaria para la interpretación teológica de la figura de Jesús. Pero podemos constatar que junto a ello existieron otras tradiciones, otros escritos, que aunque marginales no dejaron de ser leídos y de tener su cierta influencia. De ahí la enorme importancia que reviste para los estudiosos de esta época del cristianismo aquellas palabras atribuidas a Jesús y conservadas fuera de los evangelios canónicos, pues nos ilustran sobre la multiplicidad de corrientes o interpretaciones que convivían en los primeros tiempos del cristianismo. Así pues, después de esta síntesis de un tema enormemente complejo que espero haber hecho comprender, podemos decir que de la predicación y de las acciones del Maestro, de Jesús, surgieron múltiples grupos de seguidores, cada uno de los cuales tuvo una imagen diversa del Maestro y transmitieron de una forma más o menos diversa, diferente, más o menos unitaria, sus experiencias vitales. Se podría hablar de paulinos, juanistas, santiaguistas, nazarenos, algunos que conocemos, sevionitas, judeocristianos, etc. Y por limitarnos a algunos evangelios, pues junto a los 4 canónicos conocemos una gran multiplicidad de evangelios, aunque la mayoría de ellos de una forma fragmentaria, pero que para el historiador, para el análisis histórico, del que intenta un análisis histórico crítico, revisten una enorme importancia por lo que he dicho. Basta recordar que San Lucas, el Evangelio de Lucas, al comienzo, escribe hacia el año 80, dice que antes de él muchos otros habían puesto ya por escrito, dice, una narración de los sucesos que habían ocurrido entre nosotros, es decir, de la vida de Jesús y de sus primeros discípulos. Él mismo reconoce que es uno entre los muchos, que ya se habían escrito. Encontramos, por lo tanto, junto a ello, una gran diversidad entre las iglesias o comunidades de Jerusalén, las siríacas, las antioquenas, las egipcias, las asiáticas. Podemos distinguir diversas comunidades o iglesias o grupos de cristianos. Bueno, después, si surge algo en debate, explicaría mi interpretación del origen del nombre de cristianos, que terminó por imponerse frente a otros nombres para los seguidores de la religión de Jesús de Nazaret. Así pues, podemos decir que hay que esperar hasta el siglo II para que pueda hablarse de un cristianismo unitario, es decir, lo que llamamos el cristianismo eclesiástico o la gran iglesia, utilizar un término acuñado por los historiadores alemanes, Große Kirche. Otros prefieren denominar a este cristianismo, y creo que Puente Ojea los partidarios, como cristianismo paulino, por el enorme peso que la interpretación paulina tuvo en la consolidación, configuración del cristianismo que terminó ya en la antigüedad, a lo largo del siglo II, por ser mayoritario y que ha llegado fundamentalmente hasta nosotros. Este cristianismo está basado fundamentalmente en la selección que se hizo de los escritos de Jesús, formando lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento, que incluye también, naturalmente, las epístolas paulinas. Bien, ahí les ofrezco una síntesis de las diversas épocas, digamos, la estratigrafía, que algún estudioso ilustre como Mauro Pese establece
de las diversas épocas en la transmisión y consolidación de las fuentes sobre Jesús, sobre todo hasta el siglo III. Bueno, podríamos llegar a algunas conclusiones muy brevemente que quizás serían el objeto de debate fundamental. Primero, que uno es el Jesús de la historia, es decir, el Jesús históricamente que conocemos como datos históricos, y otro el Jesús que se ha interpretado, que interpretamos a través de la fe. La distinción entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Otra conclusión, que Jesús no fundó ninguna iglesia concreta, aunque todas las iglesias que han venido después, que se denominan cristianas, han apelado en la historia y siguen apelando a las palabras y la obra de Jesús de Nazaret. Basta considerar hoy en día, por ejemplo, tanto se remontan o creen interpretar el mensaje auténtico de Jesús, pues los misioneros que dan su vida, arriesgan su vida, su salud, etcétera, en misiones de evangelización a países peligrosos y pobres, pues, como los predicadores televisivos americanos que engrosan sus bolsillos transmitiendo el que ellos interpretan o defienden como mensaje auténtico de Jesús. Esta diferencia, esta riqueza, digamos, de interpretaciones que hoy día se da, pues lo había también en la antigüedad, aunque desde otro punto de vista. Tampoco se puede decir de una manera estricta histórica que Jesús era católico. Es decir, la Iglesia católica, que en la antigüedad es mayoritaria y que después ha quedado como, a partir de la Reforma, como una de las iglesias dentro del cristianismo, no se puede afirmar que Jesús fuese católico y que confundase una Iglesia católica tal como hoy día la vemos o como históricamente se ha constituido. Una imagen simple es... ¿Quién se puede imaginar a Jesús presidiendo una ceremonia, por ejemplo, en un marco incomparable, como es la Basílica o la Plaza de San Pedro? Esto, naturalmente, parte de una serie de consideraciones que lleva consigo, y es la condición de Pedro. La institución episcopal es relativamente tardía, por lo tanto, históricamente no se puede afirmar que Pedro fue obispo, y mucho menos obispo de Roma, y desde luego que no fue nada parecido a lo que ha sido históricamente la figura del Papa. Aunque se admita que Jesús le revistió frente a los otros apóstoles de una autoridad especial entre los discípulos, nunca Jesús hizo de él lo que podríamos llamar un monarca espiritual, que es un poco la figura del Papa dentro de la Iglesia católica, y mucho menos un monarca temporal como lo ha sido durante muchos siglos. Y por último, deben decir que Jesús no pretendió fundar una religión nueva. Fue un gran líder carismático, intentó una gran reforma profunda espiritual del judaísmo de su época, pero se dio la gran paradoja histórica, que es lo que nos apasiona a los historiadores, que de unas ideas y unas formas de conducta